Esto no es algo que suelo decir en mis vídeos. Pero según las estadísticas de mi canal, 70% de quienes ven mis vídeos no están suscritos. Así que te invito a hacerlo si consideras que mi contenido aporta valor. Y comenta cualquier cosa que te llame la atención en la caja de arena. Es decir, hasta ahora, las cosas parecían estar bien. Y de repente, te empujan hacia un arrecife. Sí. Y al parecer, quien lo hizo fue tu amada pareja. Sin embargo, Ichiro y Kazuko deben aceptar la vida como llega. Aceptación es la clave para sobrevivir a las peores y más terribles situaciones, sin perder la fe, sin separarse. No es necesariamente malo resignarse a una situación cualquiera. En realidad, para mí es esencial, es indispensable para poder tener una familia feliz. Es indispensable para enfrentar a la vida como es y continuar con ella. Aunque suene negativo, la aceptación es la única manera de salir adelante en situaciones adversas. Esta vida está llena de imprevistos y situaciones que nos sorprenden a veces para bien, a veces para mal. Realmente como los capitanes del barco de nuestras vidas. El mar agitado o el clima no son cosas que elegimos tener, pero al menos si podemos elegir la actitud que tomaremos ante lo que tenemos enfrente con el fin de anteponernos e ir hacia nuestro destino. Ese es el mensaje final del discurso del papá y cabeza de la familia llamada de la película que Estudios Ghibli hizo justo antes de deslumbrar al mundo con el viaje de Chihiro. Pero empecemos por el principio, a través de su canal de YouTube. Miguel Díaz Ramajo. En animación artesanal nos mostró uno de los ejercicios de imaginación crítica más increíbles que sí haya visto en español. Y es un video en que él nos describe un futuro alterno en el que la figura central Osamu Tezuka, creador de varias obras importantes, no hubiera existido, y por obvia extensión ninguno de los trabajos que él hizo y que se convirtieron en la base de mucho que vendría después en la historia del anime. Si Tezuka no hubiese existido nunca, la historia de la animación cambiaría completamente. Y no solo la animación japonesa, prácticamente todo el mundo de la animación se resentiría. Y a través de esto, se nos muestra el efecto mariposa en el cual mucho de lo que nosotros entendemos como lo que es el anime no existiría. Actualmente es un hermoso material. 100% recomendable y les voy a dejar esto en la descripción del vídeo para que lo vean. Sin embargo, no hace falta usar un ejercicio tan prodigioso de imaginación para ver con nuestros propios ojos qué hubiera pasado con la animación japonesa si el dios del manga no hubiera existido. Porque de hecho actualmente en Japón ya existe un estilo de animación que nos muestra cómo hubiera sido ese futuro alterno. En obras como por ejemplo Arin Koki, Chibi y Maruko-chan, la inmortal Sasae-san, cuya obligatoria referencia wikipediástica es el hecho de ser el anime. Con más de 5000 episodios emitidos y contando. Y de la obra de la que quiero hablarles hoy. Mis vecinos los llamaba. A veces te encuentras una obra que te parte por la mitad. Una de mis mitades se enternece y aprecia las intenciones de la obra sobre lo importante de la unión familiar. Centrarse en la vivencia de personas que no son extraordinarias. No poseen grandes desafíos. Simple y llanamente el vivir el día a día haciendo las pequeñas cosas que pueden hacer conseguir un trabajo. Terminar los estudios. Tener una buena relación familiar y estos autores para quienes las vivencias de la vida diaria familiar. Las relaciones entre padres e hijos, las veces esas en que uno se detiene en medio de la rutina diaria. Y aprecia y descubre algo que había estado ahí todo el tiempo. Pero que no nos habíamos tomado la molestia de darle la importancia y que a veces es capaz de cambiar nuestra perspectiva sobre algo que creíamos conocer. Desde luego que estos autores no dirigen a caminos que pudieran con esos mismos planteamientos llegar a ser demasiado dramáticos como un miembro drogadicto de la familia. La infidelidad y para usted de contar. Un camino como este tal vez no el más emocionante. Aún sí. La más status quo. A nivel narrativo. No es de extrañar que esta peli no le fue bien en taquilla en su estreno original en nada menos que su propio país de origen. Donde se supone que siempre puedes encontrar público hasta para el más retorcido hentai. Si sabes vender lo que quieres vender, por supuesto. Como lo refleja su costo de producción de 15 millones de verdecitos. Contra la ganancia de 11 millones.
Muy bien, mis vecinos los Yamada es una comedia familiar. Dirigida por Isao Takahata. Un hombre de peso dentro de Estudios Ghibli. En que vemos las vivencias cotidianas de la familia Yamada. Que se compone por los padres, el hijo llamado Noboru. Y la pequeña Nonoko. Y la abuela, un grupo de clase media a través de episodios contados uno por vez. Con la simple frase anteriormente citada, uno se puede augurar una obra muy aburrida. Y es justo aquí donde quiero citar una escena que resume todo lo bueno. Y todo lo malo de esta obra. Empaquetado en un simple envoltorio. Esta escena ocurre en el minuto 15 de la película y es en la escena donde podemos ver a la pequeña Nonoko reunirse con un niño en el centro comercial, al que la familia acaba de ir. Y este niño resulta ser de que se perdió tras un par de confusiones. Resulta que la propia Nonoko se pierde siguiendo a ese niño. Y aquí es donde empieza lo que considero lo mejor de esta película. La forma como estos personas captan con tanto realismo toda la situación angustiosa que representa este momento. Yo veo eso y simplemente pienso. Sí. Es cierto. Que la fantasía y la ciencia ficción como géneros me ha regalado muchos momentos cómicos, catárticos y de reflexión. Pero a veces sienta bien un aporte como este. Y de repente me pongo a soñar. ¿Qué hubiera pasado si toda la película se hubiera centrado en encontrar a Nonoko? Para al final darnos un mensaje sobre la familia, sin añadir demasiado, porque esta película tiene el espíritu en el lugar correcto, solo haría falta ajustar esas otras escenas para estructurar la película alrededor de un tronco común que le dé solidez y firmeza a la trama. Pero al final la tensión acumulada simplemente se desbarata porque aparece un pariente de la familia, al cual jamás se hizo mención hasta ese momento. Y jamás se vuelve a hacer mención de él después de toda la película. ¿Ves? Ese es el problema de esta película. Capta muy bien la esencia humana de lo que son las relaciones familiares. En una familia con problemas que no son demasiado graves. Sí. Pero al mismo tiempo no logra que esas líneas argumentales aisladas se junten todas para hilar una trama mucho más sólida. Aún así pondría a mis vecinos los Yamada en un puesto de 100 mejores animes de la historia. Aunque no pase de un puesto 90. Considero que es importante en cierta forma debido a que el toque humano que se representa en esta película, no solo en la escena mencionada, sino en otras, es de esas cosas que yo al menos no puedo ignorar y simplemente grito a los cuatro vientos. Estas son las cosas que le hacen bien al medio si hubiera más de esto, y así. Volviendo a ese discurso final en la invitación a una boda. Aceptación es también vernos como somos y reconocer que no somos perfectos, y esa radiante sonrisa y supuesta nobleza egoísta en desbocarse persiguiendo sueños ilimitados, debe reemplazarse por la humildad y la responsabilidad.